Estamos esta mañana conversando con la ex harina anticorrupción Abigail Bensadón, visitándonos aquí en Next, y vamos a empezar hablando de transparencia, el tema pues, que nos atañe entre varios. Bienvenida. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando con la transparencia en nuestro país? Es terrible, Iván, es terrible lo que está pasando. ¿Por qué es terrible? Es terrible, vi las encuestas de la semana pasada en donde marcábamos pues un 76% de desaprobación en el tema. Y esta encuesta realmente es así, o sea, no está errada. No se puede decir que es una percepción, no se puede decir que no estamos pasando por esto. Pero ¿realmente le importa al panameño el tema de la transparencia? Sí, porque siempre se ha puesto en duda corrupción, transparencia, si está entre las prioridades. Sí, sí está entre las prioridades porque yo creo que ya hemos llegado a un punto de poder identificar que el término transparencia no es un término que tú utilizas para decir, ah, bueno, yo estoy haciendo una buena gestión. El término transparencia está intrínsecamente vinculado al hecho de administrar correctamente los fondos del Estado. Ahora, transparencia no es solamente el acceso a la información y ver que todo está ahí plasmado, o sea, va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso, tiene que ver con la repartición de los recursos, tiene que ver con la rendición de cuentas. Si tú careces de esta herramienta, ¿verdad?, o de esta forma de administrar, no quiere decir que eres transparente, sino que administras transparentemente los recursos del Estado, creas lo que llamamos credibilidad en el Estado, y eso atrae las inversiones extranjeras, eso crea esa confianza que tú necesitas para que el Estado se vuelva el generador económico. En parte, la desaceleración económica que estamos viviendo en nuestro país se va a empeorar grandemente, como las medidas de transparencia y prevención, rendición de cuentas, cuentas claras, no funcionen, que no están funcionando. Pero el panameño de a pie ¿está interesado en la transparencia? Claro que sí. En el informe último del Latinobarómetro, en el último informe, puedes ver que las tres preocupaciones... ¿Qué es Latinobarómetro? Latinobarómetro es una encuesta que hacen con una matriz de 1.000 personas. Ajá. Para mí es una de las más confiables. ¿Y es una ONG. ¿De Latinoamérica? Sí, es Latinoamérica, okay, y está en Chile, tiene 20 años. Es una encuesta bastante confiable, las preguntas son muy precisas. ¿Encuestaron aquí en Panamá? Sí, encuestan en Panamá, la matriz son 1.000 personas, las edades promedios, el mayor concepto está entre 25 a 40 años, y te das cuenta de que en esta encuesta hay muchos resultados importantes. Dentro de ellos tenemos que las preocupaciones del panameño, las reales, número uno, tenemos la inflación, el alto costo de la vida que ha ido en aumento, y esto tú ves la gráfica que va alarmante, cómo va subiendo. Seguridad, como bien lo decía José Raúl Molino, seguridad es un tema que vamos en una espiral de decadencia. Y por último, corrupción y transparencia. O sea, de los 3 primeros lugares de 25 temas que nos importan, esos 3 ocupan los primeros lugares. Yo creo que ya el panameño es capaz de distinguir que con corrupción el programa que tú hagas y la inversión que tú hagas como país no funciona. Pareciera que ha variado entonces, porque en el pasado la corrupción realmente siempre, cuando había prioridades, se hablaba de canasta básica, de la seguridad, del transporte, etcétera, y la corrupción salía por ahí abajo. Importa, o sea, yo pienso que ya, como te digo, o sea, hemos llegado a un punto que ya se entendió que mientras exista corrupción, de nada valen los programas, de nada valen las inversiones, de nada vale nada, porque si no sabes administrar la cosa pública, al final de la historia, ese dinero nunca va a permear, ¿verdad?, a las personas, y las personas cada vez, o sea, la ciudadanía se siente cada vez más afectada. Si le subes los costos de la vida y por otro lado le quitas la educación, le quitas la salud, le quitas el transporte, entonces, ¿dónde llega? ¿Tú crees que ya no es capaz de darse cuenta de que mientras la corrupción sube, el nivel de vida de ellos se deteriora? Yo creo que ya llegamos a ese punto en que todos somos capaces de verlo. Pero entonces, lo que se había hablado que iba a cambiar durante esta administración, transparencia, corrupción, pareciera que ha caído en un saco roto. Cayó en un saco roto. El tema que el famoso logo de la Asamblea que decía Asamblea decente y transparente, lo repito, o sea, la Asamblea, antes de irme, yo dejé un proyecto de inserción de Panamá. Da vergüenza, señores diputados, de verdad da vergüenza. Panamá es uno de los pocos países del mundo que no forma parte del GOPAC. El GOPAC es la Organización de Parlamentarios Unidos contra la Corrupción. Okay. La mayoría de los países del mundo ya está mundial. Okay. Y la mayoría de los países del mundo ya tiene su representación de la Asamblea decente y transparente dentro de este organismo. ¿Y qué significa que estos parlamentos estén incluidos o formen parte de esta organización? Voluntad.
Es voluntad de luchar contra la corrupción, es voluntad de generar transparencia, de generar confianza. Pero deben rendir informes. Deben de rendir informes, claro, sobre su proceder, su actuación. Deben de ser más bien ellos no saben ni qué es corrupción, yo creo. Digo, saben lo que es corrupción, lo que no saben es cómo ser transparente. ¿Quiénes ellos? ¿La Asamblea? El diputado independiente. No. Hay personas muy correctas que han llegado allí, pero hay otros que simplemente no. Y vayámonos al caso de las toldas de ayer, y perdona que me desvíe del tema de transparencia. Es que es parte de... Exacto. Déjame nada más terminar pidiéndole a la Asamblea que por favor, antes de irme, le dejé una nota, en ese momento era el presidente Valderrama, para la inserción de Panamá en el GOPAC. Me preocupa, y más en país donde la Unión de Parlamentarios de Panamá, ¿dónde queda? O sea, en algún momento estas personas tienen que tomar conciencia y entrar. O sea, el país necesita entrar, ellos necesitan entrar, ayudar y gestionar, punto. Lo que pasó ahí, y me desvío del tema para irme justamente a las carpas de ayer. Bueno, es que tiene que ver con la Asamblea y es algo que estábamos conversando hace un rato. El tema de la corrupción, el tema de la utilización de recursos del Estado, que siempre se ha hablado que pues, se iba a combatir a diestra y siniestra en esta administración. Y vemos cómo la actividad que se realizó ayer por los panameñistas, la inscripción que hicieron a nivel nacional, una tolda flamante, muy bonita, amarilla, con el logo grandote de la Asamblea, y hasta abajo dice honorable diputado Luis Barría, el número del circuito 87, creo que era, si no me equivoco. Lamentable. Entonces, Asamblea, panameñismo, sabemos que son los que están al mando en la Asamblea, claro. Pero no es permitido hacer esto. Ok, el diputado se identifica con un partido político y eso es totalmente aceptable y es totalmente correcto y ese no es el punto. El punto es utilizar los logos del Estado. Y esta es una actividad proselitista, netamente del Esto es una actividad política, esto es una actividad política. El logo, aunque tú seas diputado, no te pertenece. El logo no pertenece al organigrama del Estado. El logo, porque tú eres diputado, no te da derecho a usar el logo de la Asamblea para tus fines personales, que es, bueno, las inscripciones para el partido político. Que pertenezca a un partido político, obvio, se compone de eso a nivel mundial, o sea, es totalmente correcto el tema. Lo que es incorrecto es utilizar los logos del Estado. Hubo otra de Meduca también, hubo una de Meduca, Ministerio de Educación, una tolda utilizada. O sea, dentro de una escuela, creo que estaba. Pero el fin de eso claro, no era una actividad... exacto, la escuela que era utilizada para la inscripción panameñista. Exacto, entonces eso no está bien. Recuerdo que por menos en la gestión pasada hubo una cancha que se pintó con los colores de un partido político y eso fue un escándalo a nivel nacional, periódicos y todo. Solo los colores. Solo los colores, sin poner un logo, sin poner un determinado mensaje. Y con eso hubo que pintar la cancha de blanco después porque eso fue un escándalo mundial. Entonces, no coordina lo que pasaba antes o lo que se critica. ¿Dónde está la gente que criticaba antes? Están todos nombrados en el gobierno. Entonces, ¿quién critica ahora? ¿O quién corrige ahora? ¿O quién sugiere ahora que Panamá necesita? O sea, que alguien diga, es como pensar, no me importa. Ahí está la foto que estábamos hablando. Eso no me importa. No, y está... No pueden decir que no hay ningún símbolo panameñista, que es no, ahí están las banderas a los lados. A los lados, claro. Del partido panameñista y en el medio, pues, y a la derecha también. Sería totalmente aceptable. El logo de la Asamblea. Sería totalmente aceptable que no estuviera el logo de la Asamblea. Sería el nombre del diputado, los... Digo, el fiscal electoral debería haber y ejercer su función en este tema. Y el presidente con todo de la respeto. Asamblea. Y el presidente de la Asamblea también un llamado debería, de atención, claro, por debería por lo menos de poner los correctivos. El tema es que aquí están pasando cosas que no se corrigen. Acá está la de Meduca también. El tema es que pasan cosas que no se corrigen y que vamos, yo siento como si estuviéramos en una espiral que nos va jalando hacia abajo. ¿Qué es lo que más te preocupaba? ¿Qué me dices? Me preocupa muchísimo el rumbo que estamos llevando, o sea, el que no adelantemos, el que nos hemos quedado estancados en los temas. Fíjate, el tema del acceso a la información lo reiteraré toda mi vida. Yo tengo un fallo de la Corte Suprema de Justicia por un habeas data presentado, en donde dicen claramente, o sea, que a mí me restringen una información sin tener sustento de ley para hacerlo. Y sin embargo no importa lo que diga la Corte. No importa para lo que diga la Corte, o sea... Entonces, ¿dónde están las leyes en este país? Entonces, ¿dónde está? Estas son las cosas que a mí me preocupan. No hay un cumplimiento. Ahora, afortunadamente, y digo afortunadamente, este tema de acceso a la información y transparencia puede ser demandado en organismos internacionales, y de ahí es donde yo hago el énfasis
tan importante en ver hacia ese acceso a la información, en que nos acostumbremos a pedir información, en que luchemos por esto. Durante la gestión pasada, en los días antes de irme también, ganamos un proyecto importante, Iván, para una plataforma de acceso a la información, para acceder a la información o solicitar la información al Estado, financiado en su totalidad por Reino Unido, porque lo ganamos como país. Y esto quedó supuestamente montado con el fin de que las personas querían pedirle a determinada institución acceso a la información y electrónicamente la información regresaba electrónicamente con la respuesta y iba creando las propias estadísticas y bases de datos. Panamá no tiene estadísticas en el tema, ninguna. Lo único que yo te puedo decir es que yo estoy alarmada porque ayer yo me tomé el trabajo de contar los habeas datas presentados en la Corte. Los habeas datas es el último recurso que tú tienes cuando tú le pides información al Estado y no te contestan. Cuando el Estado no te contesta, tú vas a la Corte y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vela por ese derecho consagrado en la Constitución de darte la información. Yo ayer conté los habeas data. Hay 86 habeas data en el año 2015. 86 solicitudes de habeas data ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabes lo que representa? Que tú pides información al Estado y no te la da. Que el gobierno ignoró completamente. Lo ignora, las instituciones, los directivos, o sea, las personas que dirigen las instituciones están ignorando. Y peor aún, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que se creó por la debilidad que tenía Panamá en el tema de acceso a la información y falta de transparencia. Es que eso no se creó para nombrarme a mí. Eso se creó luego de un estudio y de un análisis profundo de que no podíamos seguir poniendo denuncias. Eso es una parte, esa es la parte punitiva, poner la denuncia. La parte preventiva, Panamá no la abarcaba, porque los antídotos demostrados contra la corrupción, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, cuentas claras. Eso Panamá preventivamente no lo ejecuta. Entonces no me pueden decir que en Panamá se acabó la corrupción porque aquí no está pasando nada. Las medidas preventivas, ni el sistema, ni la administración que ya está colapsada. Pero la ANTAI no tiene que estar encima de eso para obligar a las instituciones de que esto se cumpla. Claro, o sea, ¿qué papel está tomando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información si sigue colapsando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en solicitudes de habeas data? Cuando se crea la autoridad, se crea precisamente para ayudar al ciudadano a obtener su información y quitarle ese peso que llevaba la Corte Suprema de Justicia y dejarlo solamente para casos excepcionales. Tú tenías que ayudar a crear la cultura de rendir cuentas y de dar información al ciudadano a través del acceso a la información. Y ese papel no se ha ejercido. ¿Funcionó así en el pasado? No llegó a funcionar. Esa es parte de las funciones de la autoridad. La autoridad tiene muchísimas funciones que ejercer. Y cuando tú las lees, creo que son 60 funciones que tiene, todas se unen en la forma preventiva. Todas tienen que ver con el acceso a la información, la prevención de la corrupción. Pero me preocupa, porque si seguimos teniendo 86 habeas data en la Corte, solicitudes admitidas de habeas data en la Corte, admitidas, no sé cuántas habrán presentado, en la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que el papel de la Autoridad Nacional de Transparencia no se está ejerciendo. O sea, hay una gestión mediocre en ese tema. Hay una gran deficiencia, enorme, sin duda. Enorme. Entonces, esa cultura de que yo te pido algo y tú me lo tienes que dar ¿cuándo? Es que no puede haber secretismo, o sea, el secreto no existe a nivel gubernamental. Y cada vez es peor. Nos lleva a una desconfianza y nos lleva a una mala distribución de las riquezas y aumenta la pobreza. Es así de simple. ¿Esta administración no está cumpliendo entonces con su rol en el tema de transparencia? Eficiencia y transparencia yo no lo veo. Lamentablemente no sé, yo creo que así como están pagando consultorías para unas cosas, deben de pagar una consultoría en el tema de transparencia y que le digan lo que yo les estoy diciendo gratis, pero bueno, que se lo paguen a alguien si no me creen y se den cuenta de la realidad y el fracaso al que va Panamá en este tema. Se está abusando ya, para finalizar, de contrataciones directas, porque hemos escuchado que se están realizando a menudo contrataciones directas. Muchísimo y es preocupante. Muchísimo y es preocupante. Cosa que se había criticado en el pasado. Bueno, se había criticado, se supone que las prácticas pasadas que estuvieron mal se iban a corregir. En mi opinión, yo llegué a llegar en aquel momento 133 millones de dólares, evitamos en posibles lesiones patrimoniales por tipos de estas licitaciones que podían ser. Y sin embargo, ahora yo no veo que ninguna licitación se pare. O sea, simplemente sale, no les importa, se adjudica al mejor postor en cantidades de... No, y recientemente se adjudicó una licitación, se echó para atrás y se le dio a otra empresa, que también... Pero en los mismos términos. En la alcaldía.
En los mismos términos, Iván. Entonces, Bueno. digo, el tema final es, nos preocupa nuestro país, nos preocupa. Vine vestida de blanco en honor a José Raúl Mulino y sus tiempos de la cruzada civilista. Fue un líder que seguía en aquel momento, saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Abigail Benzado, Nexarina Anticorrupción, muchas gracias por pasar por buen acá día. y siempre pues compartir tus opiniones y criterios. Gracias. Siempre interesantes. Gracias.